Las personas que padecen de diabetes diario tienen que estar luchando con mantener los niveles de azúcar óptimos. A veces está muy alto, a veces está muy bajo. ¿Por qué? ¿Y cómo se puede hacer para que las personas se sientan bien y no tengan esos bajonazos que pueden ocasionar problemas realmente graves? Está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta para explicarnos. Buenos días, ¿cómo amaneció? Hola, buenos días. Buenos días. Doctor, háblenos acerca de cuando las personas, por ejemplo, viajan. ¿Esto podría llegar a afectarles a nivel de tener bajonazos o subidones de azúcar? Correcto, el estrés de cualquier forma, por un viaje, por un negocio, por cualquier situación imprevista puede hacer que sinteticemos unas hormonas que se llaman contrarreguladoras, hormonas como de alarma cuando tenemos que huir. Estas hormonas tienden todas a subir los niveles de azúcar para que estén disponibles para el cuerpo. Entonces, si estamos muy estresados por un viaje largo, porque tenemos que hacer alguna actividad que no es lo habitual, puede que los niveles de azúcar se eleven en el organismo, sí. Hablando de las personas que en esta época andan un poco resfriadas, ¿eso podría llegar a afectar? Todos los procesos infecciosos hacen que se pueda descompensar el azúcar. Precisamente hablando de estas mismas hormonas contrarreguladoras, hacen que el organismo esté como en una activación de emergencia. Cuando uno tiene un proceso infeccioso, el organismo está activado completamente para defenderse precisamente. Y parte de toda esta defensa es esa síntesis de estas sustancias que terminan al final de cuentas elevando los niveles de azúcar. Entonces, siempre que un paciente sobre todo cuando es diabético, tiene un proceso infeccioso, tienen que estar muy pendientes de sus niveles de azúcar en la sangre, que es la glicemia o glucosa, para poder controlarla. A veces se necesitan dosis un poco más altas de lo que normalmente se usa y sobre todo cuando estamos internados, cuando es un proceso todavía más serio, los médicos nos preocupamos precisamente de mantenerlos también en niveles adecuados, porque si uno tiene un proceso infeccioso y los niveles de azúcar están más elevados precisamente por esa disposición de energía que ocupa el cuerpo, al final de cuentas el proceso de cicatrización se va a enlentecer, va a ser mucho más lento. Ahora que nos estamos aproximando a fin de año, la gente empieza a planear viajes y es preocupante para ellos que se les dañe el viaje por un subidón de azúcar o un bajón. ¿Qué pueden hacer? Correcto. Todos los pacientes diabéticos primero deberían tener tratamiento suficiente y llevar inclusive algo extra porque uno no sabe qué inconvenientes puede tener durante el viaje si cierran el aeropuerto, si pasa algo, tener un poco de más. Segundo, llevar siempre sus medicamentos a mano, nunca ponerlos en la maleta, eso es muy importante. Y tercero, hay algunos medicamentos que necesitan cadena de frío, entonces tener todo el cuidado, por ejemplo, de las insulinas que necesitan tener cadena de frío. Por supuesto, si se pueden monitorear, ahora hay sensores que son continuos, entonces ni siquiera el paciente tiene que estarse pulsando como se ve ahí en la pantalla, sino que tienen un parche puesto, entonces solo con acercarse el lector les va a dar la glicemia, entonces pueden estarse monitorizando más frecuentemente para tener niveles de glicemia más controlados durante todo el viaje. Hablemos de en qué momento una persona puede tener los niveles de azúcar demasiado bajos. ¿Cuál es el margen? De hecho, es mucho más preocupante los niveles bajos de azúcar que los niveles altos de azúcar. Precisamente uno dice que alrededor de los 70, 75 para un paciente debería estar normal. Por debajo de eso uno empieza a preocuparse y síntomas dan normalmente por debajo de 60. Pero debajo de 70 como está acá, entonces. Sí, 70 es como el límite que todos deberíamos andar, entre 70 y 100, 110 es lo que manejamos todos normalmente en el día. Los niveles bajos de azúcar sobre todo son más frecuentes en pacientes diabéticos que utilizan tratamiento y por eso insistimos tanto en los pacientes que utilizan tratamiento para el azúcar que no se salten tiempos de comida, que no pasen periodos sin comer, que siempre tengan a mano un snack, etcétera, etcétera, porque es mucho más peligroso inclusive un nivel bajo de azúcar que un nivel alto de azúcar porque da síntomas mucho más rápido. Doctor, una persona que tiende a tener sus niveles muy bajos de azúcar, ¿qué debería cargar? ¿Qué debería tener a mano? Perfecto. Normalmente lo que le decimos es que tenga a mano algo que le dé un nivel, como un shot de energía. Entonces lo que decimos es que no sea algo de tomar, porque a veces es muy difícil, o algo como un confite, porque si la persona está teniendo un poco de alteración de conciencia puede atragantarse con eso mismo. Entonces buscar algo que sea como meloso, o sea, algo que sea como miel de abejas, algo que sea como un poco más espeso, que sea más fácil de deglutir, que no sea solo líquido, o inclusive ahora ya disponemos de pastillas de azúcar. Entonces usted puede tener
blister, su blister con unas pastitas de azúcar y en caso son dispersables en la boca, entonces se la pone en la boca y se dispersa por completo, entonces se absorbe rápidamente a nivel de los vasos que tenemos en la lengua, eso se absorbe muy rápido y llega muy rápido al torrente sanguíneo. Porque les digo, el azúcar, el cerebro ocupa glucosa constante prácticamente todas las células del cerebro. Si esto baja por un periodo prolongado, por el nivel de Intel que hablamos de 70, al final de cuentas la persona se puede quedar dormida, y más allá de dormida, puede caer hasta en un coma hipoglicémico y esto puede ser muy grave. Entonces, por eso les digo que los síntomas y los signos más graves que tener el azúcar alto probablemente sea hacer una hipoglicemia, exactamente porque uno mimetiza muchas cosas y dos, a veces cuesta darse cuenta. Y por eso es importante que los diabéticos tengan algún nivel de una pulsera o un carnet o algo que diga que son diabéticos y que utilizan tal tipo de tratamiento para, si uno los encuentra inconsciente, poder administrarles tratamiento rápidamente. Hablando de una persona que llega a estos términos, vemos que, por ejemplo, se desmaya. ¿Cuáles son los síntomas que podría tener una persona que tiene un bajonazo de azúcar? Normalmente va evolucionando rápidamente, entonces primero se pueden sentir mareados, débiles, los segundos síntomas son un poco más de índole cardiovascular, entonces empiezan a sentir como palpitaciones, sudoración fría y ya por último hacen pérdida de conciencia. Entonces cuando se empiezan a sentir mareados con sudoración fría, ese es el momento de probablemente administrar de manera rápida o una de estas pastillas de glucosa o algo que se pueda tomar que no sea completamente líquido ni un confite, porque si tiene un confite y en este momento pierde conciencia va a tener un problema mayor. Entonces el momento en que se sienten mareados con sudoración fría es el momento de atacarlos rápidamente. Bueno, vemos que aparece de repente, usted nos dice estos pocos síntomas, pero ¿qué pasa si es de un pronto a otro? ¿Uno cómo podría, por ejemplo, apoyar a una persona que está pasando esa situación? O si es uno, ¿qué hacemos? Lo más rápido es buscar algo que le dé un shot de energía rápido. A veces uno dice, busque un sobre de azúcar y póngaselo en la lengua. El azúcar con la saliva, lo disuelve solo con la saliva y eso le va a dar niveles suficientes para mejorar. Entonces un sobrecito de cualquiera de los de azúcar de los restaurantes, azúcar, ¿verdad? Estamos hablando ninguno de estos sustitutos, sino que sea azúcar como tal, normal. Porque necesitamos que el nivel suba de manera rápida al cerebro. Una vez se recuperan, ya después nos preocupamos. A veces no podemos saber si esto es por baja o alta, pero si usted no tiene cómo medirla, realmente, si no tiene cómo medirla, es mejor tener el azúcar un poquito alto y se puede compensar de manera más sencilla en un centro de salud, en un hospital, a que si tiene un nivel muy bajo. Porque si usted tiene un nivel muy bajo y no hace nada, la glicemia va a seguir cayendo hasta que haga lesión en el cerebro. Ahora que usted nos estaba mencionando precisamente cuando el azúcar está alto, cuando tiene un nivel superior, ¿eso cómo se ve? Ok, los pacientes normalmente pueden sentirse igual, pueden tener un poco de síntomas de mareo, pueden tener visión borrosa, pero en general mucha sed, orinadera. Entonces el paciente dice que está tomando mucho líquido, que se siente seco de todo momento, que está orinando un montón, porque cuando el azúcar sube de 180, el cuerpo tiende a eliminarla y la manera de eliminarla es con orina. Entonces esos niveles de azúcar alto hacen que arrastren agua y el paciente entonces se va a deshidratar y por eso tiene sed. Y lo segundo es que va a estar orinando mucho. Pero puede sentirse solo mareado, descompensado. La cosa es que uno, por eso les digo que a veces es muy difícil saber, sin medirla, si es bajo o alto. ¿Cuál de las dos es mayor emergencia? Niveles de azúcar bajo. Pero si está alto, también hay que tener cuidado, control y consultar, porque eso se controla de manera un poco más sencilla, pero a nivel hospitalario. Si quieren vemos también esa pantalla que habla acerca de los niveles superior, porque se habla de unos 240 aproximadamente. ¿Cuáles serían los datos? El nivel normal de todos nosotros en azúcar realmente debería ser menor de 110, 100. Por arriba de 240 obviamente va a dar síntomas, pero por debajo de 110 es lo normal. Cualquier azúcar por encima de 126 en ayunas nos hace preocuparnos. Y cualquier nivel después de comer por arriba de 200 también nos debe hacer preocuparnos para consultar. ¿Y qué hacemos en ese momento? Si vemos que el azúcar está demasiado elevado, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer en casa, muy sencillo, es empezar a administrarle líquidos, hidratarlos, que sea agua o líquidos con electrolitos sin azúcar. Entonces cualquiera de estas bebidas de venta que tienen electrolitos pero que sean sin azúcar o agua.
entre yo más diluyo el azúcar, pues va a ir cayendo progresivamente y es parte de lo que hacemos en los hospitales. Okay. Y lo segundo que hacemos es, obviamente, dependiendo del nivel y la emergencia, administrar insulina exógena, porque cuando se nos sube tanto el nivel de azúcar, quiere decir que nuestro cuerpo o no está produciendo o la cantidad de insulina que está produciendo no es la suficiente y debemos estimularla. Entonces, para bajar esos niveles y poder compensarlos, utilizamos insulina exógena. Bueno, de hecho vemos aquí que hay que revisar cada 4 horas, beber precisamente el agua, y dice que no se recomienda tampoco mucho las calorías, la gelatina. Nada que tenga café. azúcar. Acuérdense que lo estoy diciendo. Todos los líquidos que vayan a comprar, ojalá tengan electrolitos, eso sí. Eso sí. Pero que no sean con azúcar. O sea, muy importante. Poner todas las bebidas que sean de las que salen ahora con 0% de azúcar. Esas son las bebidas con las cuales podemos hidratar a los pacientes si no estamos cerca de un hospital, si necesitamos hacerlo de manera nosotros, porque tampoco es muy alto el nivel. Entonces, agua, si no tiene nada más, y si puede alguna de estas bebidas con electrolitos sin azúcares añadidos. Doctor, ¿en qué momento hay que salir corriendo para el hospital? Ok, bueno, cualquier nivel de hipoglicemia, sobre todo si el paciente utiliza pastillas para el control del azúcar. Si utiliza pastillas, ese paciente debe ser controlado en el hospital, porque a veces las pastillas duran mucho tiempo y resulta que si yo me compuse en este momentito con algo que me tomé dulce, puede que 4 horas después la pastilla siga funcionando y si yo no estoy ingiriendo alimentos de manera adecuada, otra vez se me va a bajar. Entonces, los niveles de hipoglicemia, si yo estoy controlado con tratamiento oral y no tengo una buena ingesta oral, debería ir al hospital. Si la hipoglicemia es por insulina que yo me inyecto, probablemente ese sea más sencillo. Si yo lo controlé con algo que comí o tomé, probablemente nada más es observar y estar seguros de que si me puedo ir viendo las glicemias, controlarlas secuencialmente y que se mantengan dentro de rangos normales. Entonces, una hipoglicemia que en general se da por medicamentos tomados es una hipoglicemia que debería ir al hospital. Y una hiperglicemia, un nivel de azúcar por arriba de 280, 300, en el cual yo sea incapaz de hidratarme lo suficiente, que yo vea que sigo con sed, que sigo orinando mucho o que ya tengo algunos síntomas del sistema nervioso central, debo ir a un hospital. Si yo veo que tengo un nivel de azúcar en 250, pero es un paciente joven, un paciente que busca insulina exclusivamente para compensarse y lo ven que está respirando muy rápido, por ejemplo, este es un síntoma de una complicación de los diabéticos tipo 1, que son los que utilizan insulina para compensarse, que se llama cetoacidosis. Estos pacientes, cuando yo veo que tienen niveles de azúcar alto y que los veo respirando muy rápido, definitivamente es una emergencia para ir al hospital. O los adultos mayores que tienen glicemias elevadas y yo los veo muy deshidratados también y que no se pueden hidratar de manera propia, que no vemos que la cantidad de líquidos que yo le puedo administrar no es suficiente, estos pacientes también deben ir de manera rápida. Ok, nos dice Valentina que tiene un niño de 3 años. ¿Cuántos deberían de ser los niveles de azúcar normales para él? Normalmente todos manejamos alrededor de los 100 cuando estamos en periodos de espacio sin comer, entre 70 y 110, y normalmente todos después de comer aumentamos a 145, 150, pero nunca más allá de 200 a la hora después de haber comido. Entonces, un nivel normal es entre 65, 70 y 110. Un nivel que nos hace preocuparnos es de 110 a 126 si está en ayunas. No es diagnóstico, pero nos hace preocuparnos, y cualquier nivel en ayunas que se repita 2 veces por arriba de 126, más que todo en adultos, hace diagnóstico de diabetes. Dice Erika que le salió el nivel de glucosa en ayunas en 119. ¿Qué significa esto? Okay. Eso es que está un poco más alto de lo normal, porque dijimos que 100, 110, pero que no llega al diagnóstico ya de ser diabético. Esta paciente hay 2 cosas que hacerle. Uno, reducir la cantidad de carbohidratos que ingiere, porque probablemente su páncreas, que es donde se produce la insulina, el órgano interno abdominal donde se produce la insulina, no está produciendo la suficiente cantidad de insulina para compensarla. Entonces es lo que llamamos intolerancia a los carbohidratos. Entonces, uno, nutrición, definitivamente, cuidarse de lo que está comiendo. Si tiene sobrepeso, intentar bajar de peso, y una vez eso, controlarlo. Si vemos que a pesar de esto sigue por arriba de 106, menos de 126 en ayunas, a pesar de estar controlando lo que come, y
y el peso está bien controlado, probablemente este paciente ocupe tratamiento para llevar esto a niveles completamente normales, que no es un diagnóstico de diabetes, pero que tiene factor de riesgo. La intolerancia a los carbohidratos como tal sí es un factor de riesgo a largo plazo para algunas otras enfermedades, inclusive la diabetes. Doctor, le agradezco muchísimo por contestar todas nuestras dudas, muy amable. Con gusto.